Quiero que me acompañen al primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 18. El tema de hoy, para ser honesto, es un tema simple, pero es un tema importantísimo para nosotros. Es decir, el mensaje es simple de entender, pero la importancia, la relevancia para nosotros en nuestro corazón es sumamente alta. Así que yo quiero que me acompañen al primer libro de Samuel, capítulo 18, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Una de las preguntas, hermanos, más difíciles que a alguien le puedan hacer es preguntarle: ¿me amas? Cuando alguien nos pregunta eso, esa pregunta nos sorprende. Y nos sorprende porque no podemos negar de que es una pregunta muy personal. Es una pregunta directa, personal, íntima. Por ejemplo, mi esposa y yo tenemos la dicha inmerecida de parte del Señor que este año vamos a cumplir 26 años de casados para la gloria del Señor. Y durante estos 26 años, desde que nos casamos, todos los días, hermanos, yo le digo a mi esposa: te amo, todos los días. Los días que no se lo he dicho es porque o ha pasado un accidente o algo pasado y no nos hemos visto, digamos un viaje, no sé. Pero todos los días, conscientemente, yo le digo: te amo, y ella me dice que me ama. Sin embargo, muy a menudo resulta que mi esposa me hace esa pregunta: Javier, ¿tú me amas? Y yo le digo: sí, mi amor, yo te amo. Sí, mi reina, le digo. Y yo sé que ella me pregunta no porque duda del amor. Ella me ama tanto que ella quiere escuchar de su amado eso. Digo esto porque precisamente el texto que tenemos ante nuestros ojos
Es un texto maravilloso que nos lleva a examinarnos. Es más, es un texto que nos pregunta Dios directamente a nosotros: ¿me amas? Es un texto que nos lleva a analizarnos y a examinarnos si en verdad amamos o no debidamente a Dios. Y digo debidamente porque si yo pregunto aquí quiénes aman al Señor, todos vamos a decir amén, que todos amamos al Señor. Pero la pregunta realmente no es si amamos a Jesús, la pregunta es si lo amamos adecuadamente, si lo amamos debidamente. Y es que este texto es un texto que nos enseña a examinarnos si en verdad estamos amando o no a Dios lealmente, con un amor leal. Y es que fíjense que el texto que estamos leyendo es un texto sumamente crucial en la historia del rey David. De hecho, si usted me acompaña y usted revisa simplemente lo que le voy a decir en la página anterior, estamos leyendo el 18. En el capítulo 17, el contexto anterior nos informa que durante 40 días las tropas de Israel no podían enfrentar a Goliat porque estaban llenos de miedo. Y por lo tanto, no había un paladín que luchara y que representara a Israel. Pues resulta que un hombre llamado Isaí, que dos hijos de él, sus dos hijos mayores, estaban en esa batalla, pues resulta que escoge a su hijo menor, que era un pastor de ovejas, llamado David, le pide que le lleve comida a sus hermanos. Va este joven David, nadie lo conocía, nadie del ejército de Israel lo conocía, como decimos en El Salvador, un cipote, y aparece y entrega la comida, pero mientras lo hace se da cuenta y se indigna de que un incircunciso como el filisteo se estaba burlando del Dios de los ejércitos de Israel. Pues usted conoce la historia. Todo eso pasa en el 17. Bueno, que viene este joven, convence a Saúl de que él quiere luchar contra el filisteo, convence a Saúl, va a enfrentarlo y que gana. Y en un instante, de la noche a la mañana, en un solo segundo, David se convierte en el hombre más conocido y más famoso de Israel. De no ser conocido por nadie, pasa a ser ahora el héroe nacional. Y no solo eso, sino que la gente comienza a conocer de que este joven había sido ungido por el profeta como el futuro rey de Israel. Así que lo que estamos viendo es que llega el ungido de Jehová, el enviado de Dios para ser el rey, y que ahora de la noche a la mañana, de ser desconocido a ser el héroe nacional. En ese instante obviamente salta su fama, y la gran pregunta por lo tanto que surge en ese momento es: ¿qué van a hacer con él? Pues el texto lo que nos responde es que hubieron distintas reacciones con David. Unos lo amaron, otros lo odiaron, pero en todo caso nadie fue indiferente al ungido vencedor de Israel. Ahora, esto es bien importante para ti y para mí, porque de igual manera, hermanos, hoy ante nuestro Rey vencedor y Cristo Jesús, nadie puede ser indiferente. O le amas o le odias. Pero si hay una verdad ante la persona de Jesús, es que tú y nadie puede ser neutral ante él. De hecho, la historia que estamos leyendo nos hace una pregunta a nosotros. Te hace una pregunta a ti y me hace una pregunta a mí. ¿Me amas? ¿Me amas realmente, Javier? ¿Me amas debidamente? El texto nos pregunta eso a nosotros. De hecho, el título del sermón de esta mañana es: o le amas o le odias, nadie puede ser neutral ante Jesús. Así que en el tiempo que tengo, hermanos, mi intención es poderte exhortar en algo muy simple, que porque Jesús es nuestro Rey, amémosle lealmente. De esto quiero convencerte.
Y la manera en que voy a buscar convencerte es enseñándote 3 verdades que el texto nos enseña. Número 1, el amor por el rey. Número 2, el odio hacia el rey. Y número 3, el amor debido de nosotros por Cristo nuestro rey. Así que quiero que me acompañen, hermanos, una vez más al inicio de esta gran historia, a ver el amor por el rey. Veamos una vez más el versículo 1, dice así: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Esta primera frase, cuando dice aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, ese él se refiere a David. Es que si usted revisa el versículo anterior, es decir, el último del capítulo 17, los últimos 5 versículos, usted se va a dar cuenta que después de que ganó David, Saúl lo manda a llamar. Y Saúl pregunta: ¿de quién eres tu hijo? Y él se presenta como hijo de Isaí. Y hay una conversación entre Saúl y David. Pues entonces dice la Biblia que aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, resulta que su hijo Jonatán, el alma de Jonatán, quedó ligada con la de David hasta tal punto que lo amó Jonatán como a sí mismo. Hermanos, nosotros no sabemos si Jonatán oyó la conversación entre su padre y David. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es lo que sucedió después de eso. Y dice que su alma quedó ligada con la de David y lo amó. Y esto es maravilloso, porque dice la Biblia que sus almas quedaron atadas, unidas, enlazadas bajo un compromiso inquebrantable. Y es que esta palabra ligada es una palabra interesante. Es la misma palabra que, acuérdense ustedes, en la historia de José, que cuando José ya era el segundo de Egipto y todavía los hermanos no sabían que él era José. ¿Se recuerdan ustedes que él hizo que Benjamín, el hermano menor, se quedara allí? Y Judá salió en defensa de Benjamín. Y porque dijo: bueno, ya murió José y ahora pues no queremos que a mi papá se muera por Benjamín. Entonces, en la defensa que hace Judá, Judá le dice a José que Jacob, es decir, que el papá, estaba ligado a Benjamín. Es la misma palabra. Es decir, lo que le está diciendo Judá es que el alma de Jacob tenía un compromiso inquebrantable con su hijo Benjamín. Así que esta frase tan interesante, en hebreo de hecho, como debería de leerse en hebreo, es: el ser de Jonatán quedó atado al ser de David. No fue una fusión de almas, no fue una unión mística, simplemente fue una unión de lealtad y compromiso absoluto. Sin embargo, no podemos pensar nosotros tampoco que fue una lealtad fría. No entraron en una relación fría o independiente uno del otro, no, sino que fue una relación amorosa, porque dice: y le amó como a sí mismo. Y esto es importante porque en aquel entonces la amistad se consideraba un poco, bueno, no un poco, bastante más distinta que nosotros hoy aquí en El Salvador. En aquel entonces, la amistad, hermanos, era una relación, en la cultura hebrea era una relación, era un lazo, era más que un lazo social, era una relación de pacto, basada en la fidelidad. Por eso que la amistad tenía el mismo peso que la familia, que un lazo familiar. Y digo esto porque lo que está diciendo aquí es que no solamente ellos vinieron a ser amigos simples, sino que ellos basaron su amistad en la lealtad y el honor hacia Dios. Ahora, esto es increíble, porque ¿sabe por qué es increíble? Se supone que a los ojos humanos y a los ojos políticos, Jonatán tenía que ser enemigo de David, no amigo, enemigo. ¿Por qué? Si usted recordará, en el capítulo 13 y 14 del mismo primer libro de Samuel, estamos leyendo el 18. Si usted le da vuelta a la paginita del 13 y 14, usted se va a dar cuenta que la historia que está ahí narrada en esos 2 capítulos es que Jonatán llegó a ser el héroe nacional de Israel. La historia es que en un momento en que estaban asediados por los filisteos, resulta que Jonatán, orando al Señor, se lleva su paje de armas y los dos incursionan al campamento filisteo y ellos matan a muchos filisteos con el poder del Señor. Entonces, cuando él regresa, resulta que él tiene hambre, ve miel, agarra y come, y él nunca se enteró que su papá, el rey Saúl, había dado la orden que cualquier soldado que comiera miel
iba a morir a espada por la espada de él. Pues resulta que cuando llega, todo el mundo celebrando que le había conquistado a los filisteos, que le había vencido, solo él y su paje de armas. Es decir, solo 2 personas contra un campamento. Fue algo milagroso. Resulta que ellos comienzan a celebrar, y cuando el papá se entera, Saúl, de que le había comido miel, dice: ¡ay, hijo mío, qué has hecho! Hoy te tengo que matar. Y en el instante que lo iba a matar, resulta que dice la Biblia que todo el pueblo, todos le dijeron que no lo hiciera. Porque resulta que todos miraban a Jonatán, el héroe de Israel. Así que en primer lugar, lo que estamos viendo aquí es que el verdadero héroe hasta ese momento era Jonatán. Pero en segundo lugar, ¿por qué Jonatán políticamente tenía que ser enemigo de David? Porque ¿quién era Jonatán? El príncipe. Él era el legítimo heredero al trono de su padre. Pero qué impresionante, por eso digo que es impresionante, porque Jonatán fue el día en que él se enteró que David era el ungido por Dios para ser el rey de Israel, y ya no él como príncipe. Ese día que se enteró que David era el ungido de Jehová, no lo odió, sino que unió su alma y lo amó. El día que se enteró, ese día que él era el ungido de Jehová y el Salvador de Israel, unió su alma a la de él y lo amó. ¡Qué impresionante! Porque cuando dice que unió, lo que está diciendo, lo que ligó, es que formó una alianza emocional, una alianza pactual, una alianza política y una alianza espiritual con el ungido por ser el ungido. Y esto es fascinante. Y es tan fascinante porque por eso le ha comido el 3 que hizo Jonatán inmediatamente. El versículo 3 dice: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Hermanos, su amor fue pactual. No fue un amor romántico, fue un amor pactual. Dice: porque lo amaba como a sí mismo, hizo pacto con David. Es un amor pactual. Es decir, ¿a qué me refiero con pactual? Un pacto es un acuerdo vinculante entre 2 o más partes. En este caso, lo que lo hace interesante este pacto es que vemos al príncipe, al legítimo heredero al trono, haciendo un pacto con el ungido de Jehová. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido es este pacto? El siguiente versículo nos dice qué tipo de pacto fue. Versículo 4, acompáñeme y dice: y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué Jonatán hizo esto? Bueno, porque en la cultura antigua darle el manto a alguien y las armas era un acto de rendición y reconocimiento de la autoridad de la otra persona. Le voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando David estaba en una cueva escondido con sus amigos, que después se convirtieron en los grandes valientes de David? Ahí estaban en una cueva escondidos. Saúl estaba persiguiéndolo, pero estaban ellos huyendo. Y resulta que a Saúl le dan ganas de ir al baño. Y entonces va a hacer sus necesidades. Y estando en la cueva, pues nunca se dio cuenta que ahí estaba David. Y los amigos de David comienzan a decirle: mátalo, mira que Dios te lo está entregando, mátalo, mátalo. Y en eso viene David y en lugar de matarlo, le hace y le corta. ¿Qué le corta? El manto. El manto. Y entonces cuando él baja a Saúl y pasa al otro lado de la planicie, sale David de la cueva y le grita y le muestra lo que hizo. Pues dice la Biblia que inmediatamente después de eso a David le pesó en su corazón haber hecho eso, haberle cortado el manto. ¿Por qué? ¿Por qué a David le dolió? ¿Y por qué David vio como pecado cortarle el manto a Saúl? ¿Acaso es porque era un sastre David? ¿Acaso es porque dijo: uy, ya le dañé la alta costura? ¿Acaso fue por eso que David no?
Es porque representaba la autoridad. Él tocó la autoridad y no podía hacerlo. Y él entendió que pecó contra Dios. Entonces, ¿qué está ocurriendo con Jonatán? El manto que él andaba no era cualquier manto. ¿Era el manto de quién? De un príncipe. El manto del heredero. El manto del futuro rey. Y cuando él, hermanos, y cuando Jonatán se da cuenta que David era el verdadero ungido del Señor, ahora el héroe de todo Israel, el salvador de Israel, y que él había sido ungido para ser el futuro rey, y ya era el rey ante los ojos de Dios, el único que hizo fue quitarse el manto de autoridad, tomó las armas, y básicamente lo que Jonatán le estaba diciendo en términos simbólicos a David era: yo te reconozco a partir de hoy, David, como mi legítimo rey de parte de Dios, y te entrego mi derecho al trono, y yo me rindo a ti, David. Te prometo que voy a ser leal contigo para siempre. Yo no soy el rey. Yo no voy a luchar contigo. Por eso él te pone las armas. Yo te entrego. Yo no voy a luchar contra el ungido de Jehová. Yo me someto a ti porque tú eres el enviado de Dios. Qué impresionante. Amor pactual. Amor leal. No amor romántico. No amor lujurioso, no amor sexual, amor pactual, un amor leal. Y qué impresionante, porque aquí tenemos, hermanos, en esta historia a un hombre que cuando se dio cuenta que David era el ungido de Dios para ser el rey de Israel y era a la vez el salvador de Israel, el salvador del reino, resulta que le amó. ¿Qué le amó? Ahora, es interesante en este capítulo que no solamente David le amó, porque si hay un olor en este capítulo, es el olor del amor, porque no solamente David le amó. Acompáñenme, miren lo que dice el 16. El 16 dice: mas todo Israel y Judá, ¿qué dice? Amaba a David. Es decir, ya no solo David, sino que todo Judá, todo Israel, todo el reino amaba a David. Versículo 20. Versículo 20 dice que Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Versículo 22 dice que hasta los siervos de Saúl amaron a David. Hermanos, todos amaron a David. Todos amaron al ungido cuando se dio cuenta que era el salvador de Israel, el ungido de Dios, el enviado de Dios. Todos amaron a David, excepto uno: Saúl, el rey. Qué impresionante que si Jonatán el hijo lo amó, Saúl lo odió. El texto lo leímos del versículo 1 al 6, que es una introducción realmente a lo que va a decir después el libro. Lo que nos dice es que Saúl lo unió a sus fuerzas militares. Eso Dios ya lo había dicho que lo iba a hacer. Que recuérdense que cuando Samuel le advierte al pueblo del rey que ellos querían como las demás naciones de la tierra, las consecuencias serían por rechazar a Dios como una teocracia, y lo que quieren ahora era un reinado. La consecuencia era que el rey, tanto Saúl como todos los que vinieran, iban a instrumentalizar a sus hijos. Es decir, que iba a tomar a los hombres más fuertes de cada familia y los iba a poner al servicio militar de él de manera injusta. Pues es lo que vemos aquí. Lo primero que hace Saúl es tomarlo para su ejército. Es más, dice la Biblia, lo leímos ahí, que ya no le permitió regresar ya más a la casa de su padre, de donde le había venido con los alimentos para sus hermanos. Ahora, pero lo importante es que dice ya el versículo 7. Si usted lee, por ejemplo, el último versículo del 17, usted se va a dar cuenta que cuando lee el 7 es la misma historia. Del 1 al 6 es una introducción. Pues en el 7, lo que leímos dice que una vez David venció a Goliat y habló con su padre, con Saúl, y luego habló con Jonatán,
Entonces viene el rey, lo toma, claro, él era el héroe, David, y entran a la ciudad. ¿Y qué sucedió cuando entró a la ciudad? Pues dice la escritura que todas, no algunas, todas las mujeres, todas salieron a la calle con panderos, danzando y cantando, diciendo que Saúl había matado a sus miles y David a sus 10,000. Y en ese instante, síganme por favor, versículo 8 y 9, dice que Saúl dos cosas hizo: se enojó y tuvo celos de David. Versículo 10 y 11, de los celos pasó a algo tremendo: odió a David. Y lo odió hasta la muerte. Porque resulta que dice la escritura que 2 veces se dijo Saúl: voy a enclavar a David en la pared. Y agarró una lanza y se la lanzó, la esquivó. Y cuando vio que no lo mató, vino y su propio odio y lanzó otra vez. Y otra vez falló. Saúl lo odió hasta la muerte. Saúl lo odió profundamente. Y no solo eso, versículo 12 y versículo 15 dice que Saúl comenzó a temerle a David. ¿Pero por qué comenzó a temerle? Por la misma razón que Jonatán lo amó. Comenzó a temerle porque se dio cuenta que él era el ungido de Jehová, que él era el enviado de Dios, que él era el futuro rey, que él era el salvador de Israel, y ya no era Saúl. Por la misma razón que Jonatán y los demás amaron a David, la misma razón fue la justificación para odiarlo en el corazón de Saúl. ¡Wow! ¡Qué gran diferencia! ¡Qué gran diferencia entre 2 personas y 2 grupos de personas! Que ante el ungido de Jehová, Salvador del pueblo, unos lo aman y otros lo odian. Ahora, este patrón, hermanos, de odiar unos al ungido y al enviado y otros amarlo, no debería de extrañarnos, porque esto lo vemos en toda la Biblia. José, por ejemplo, José fue amado por sus padres, pero fue odiado por sus hermanos hasta tal punto que lo intentaron asesinar y luego lo vendieron como esclavo. En el caso de Moisés, fue amado por todos los hebreos, y cuando habla con su medio hermano, el príncipe de Egipto, el faraón, resulta que lo odió. Por la misma razón que unos lo aman, otros lo odian. Los profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento fueron amados por los convertidos, por los creyentes del Antiguo Testamento, y fueron odiados por los inconversos del Antiguo Testamento. Juan el Bautista, el último de los profetas, fue amado por sus discípulos y odiados por otros. Ahora, este patrón de odiar al enviado de Dios y otros amándolo, no debería de extrañarnos tampoco, porque como ya se hizo obvio y como todos aquí lo entendemos, esto apuntaba a una realidad suprema, una realidad superior a lo que encontramos en David. Nos apunta este texto, es que un día vendría el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Cristo, su nombre Jesús, al cual unos lo amamos y otros lo odian. Y por eso no es extraño que Juan capítulo 1, desde el inicio del Evangelio de Juan, Juan se encarga de escribir versículo 11 cuando dice: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Hermanos, y esta es la gran paradoja que nosotros encontramos ante Cristo, que Dios nos ha amado de tal manera a nosotros que envió a su Hijo a autosacrificarse, pero resulta que el mundo, en lugar de amarlo, lo odió. Y esa es la condenación que hay en el mundo. Juan 3:16 lo dice. Juan 3:16 dice, y lo leo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios, dice, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mira tú la misericordia y el amor de Dios por sus escogidos. Pero resulta, y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué los que no creen, no creen? Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a Cristo, que a la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación, que el Rey ungido Salvador vino y lo odiaron. Por la misma razón que tú y yo lo amamos, muchos lo odian. Y esto lo vemos desde el nacimiento de Jesús. Herodes lo odió hasta la muerte, de tal manera que mandó a matar a todos los niños de Belén para, según él, asegurarse de matar al Cristo, al ungido de Jehová. El judaísmo odió tanto a Jesús que lo intentaron matar varias veces sin éxito. Judas caminó con Jesús, comió con Jesús, escuchó a Jesús, entendió que él era el Mesías y aún así lo odió hasta la muerte, que lo terminó vendiendo por 30 asquerosas monedas de plata. Los judíos odiaron tanto al Mesías que no tuvieron reparo en decirle a las autoridades romanas: crucifíquenlo. Y los romanos odiaron tanto a mi Salvador que lo mandaron a asesinar en una cruz. Poncio Pilato. Bien dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, 24 al 25, dice Jesús: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Hermanos, este tremendo texto de Samuel, unido con el Evangelio de Cristo, nos enseña que porque Jesús, Él es verdaderamente el Cristo, Él es el enviado de Dios, amén. Él es el Salvador del mundo, el Redentor. Nadie puede ser indiferente a Jesús. O le amas o le odias, o le anhelas o no le anhelas, o le deseas o no le deseas, o le sirves o no le sirves, o le adoras debidamente o no le adoras. Pero ante Jesús el Cristo no hay neutralidad, no hay manera de ser neutral. Tú no puedes ser indiferente a Cristo. Por eso en la Biblia misma se nos dice, el Señor nos dice en Apocalipsis: ojalá fueran ustedes fríos o calientes, pero porque son tibios los tengo que vomitar de mi boca. Porque ante el Cristo, nadie aquí, esta mañana, en gracia o gracia, nadie puede ser indiferente ante mi Señor, nadie ante mi Salvador. O le amas o le odias. O le eres leal a Cristo o no le eres leal a Cristo. Pero no hay medias tintas en esto. Claramente, esta historia de la amistad y el amor leal entre Jonatán y David, hermanos, apunta a cómo tiene que ser tu relación pactual y mi relación pactual con Cristo. A eso apunta. Porque no podemos negar que todos aquí nacimos muertos espiritualmente. Todos nacimos muertos espiritualmente. Todos crecimos odiando a Dios. Tanto odiábamos a Dios que no queríamos venir a la iglesia. Odiábamos tanto a Dios que no orábamos. Odiábamos tanto a Dios que no queríamos congregarnos. Odiábamos tanto a Dios que veníamos tarde al servicio y salíamos temprano del servicio. Así odiábamos a Dios. Y Él nos amó y nos perdonó. Y sin nosotros merecerlo y sin Él estar obligado, nos regeneró. Nos dio el don de la fe.
para creer en Él. Y ahora somos hijos de Dios. Como dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pero ¿sabes qué pasa? Que el texto de Samuel nos enseña que si ahora nosotros hemos sido salvos por su vida, eso genera en nosotros un compromiso de lealtad. ¿Sabes de qué? De quitarnos ese manto de profesional, de doctor, de abogado, de licenciado, de ebanista, de taxista, de sabio, de inteligente, de rico, de poderoso, de hermoso, de hermosa, de bello, de preciosa, lo que sea. Quitarnos ese manto que nos da seguridad. Agarrar nuestras armas con las cuales nos defendemos en contra del rey y decirle: ya no voy a pelear más contigo, Señor. Yo vivo para ti, Jesús. Tú me has salvado y quiero vivir para ti porque te amo. Gracias por salvarme, Señor. La pregunta, por lo tanto, es: ¿amas a Jesús? ¿Lo amas lealmente, hermano y hermana? Y es que lo pregunto porque hoy se ha rebajado de verdad el concepto de amor. Hoy el amor significa muchas cosas, entonces al final de cuentas no significa nada. Para algunos, por ejemplo, el amor es un afecto o un sentimiento por algo. De ahí vienen las frases: amo a mi perro, amo el trabajo, amo el deporte, amo a mi equipo favorito, amo los libros, amo leer, amo viajar, etc. Porque hemos conceptualizado el amor como un sentimiento de afecto por algo o por alguien. Para otros es un sentimiento nada más de compañerismo. Decimos: amo a mis amigos, amo a mi pareja. Para otros, el amor es un símbolo de lujuria de tal manera que al tener relaciones sexuales le llaman hacer el amor. ¿Pero qué es el amor? A la luz de la Biblia, ¿qué es el amor, hermanos? El amor no es una decisión. El amor no es un estado del alma. El amor, hermanos, no es solo una emoción. El amor en la Biblia es sacrificio. El amor es el autosacrificio que hacemos para buscar el bienestar de la otra persona. Porque es lo que nos enseña la Escritura. No lo busquen, yo lo voy a leer por ti, pero dice primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10 al 11, dice: en esto consiste el amor. Y mira qué tan bondadosos han sido los editores de la Biblia, que hasta 2 puntos le han puesto, para que aquellos que somos medio sonsos entendamos. ¿El qué? En esto consiste el amor. ¿En qué es el amor? Bueno, aquí está. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo? Y envió a su Hijo. ¿Cómo? Propiciación por nuestros pecados. Eso es sacrificio. Y es tan grande y tan profunda la definición que mira lo que dice el versículo 11 después. Amados, si Dios así nos amó, sacrificio, también nosotros debemos ¿qué? Amarnos unos a otros. Hermanos, el amor es sacrificio en la Biblia. De tal manera Dios amó al mundo que dio sacrificio a su Hijo. Nadie tiene mayor amor que este, dijo Jesús, por sus amigos, que dar la vida por sus amigos. Sacrificio. Por donde tú lo quieras buscar, búscalo. Y te vas a dar cuenta que el amor en la Biblia es sacrificio. ¿Sabes por qué esto es así? ¿Sabes por qué Dios lo hizo de esta manera? ¿Por qué su amor se manifiesta en el sacrificio? Porque el amor precisamente busca el bienestar del otro. Y no hay mayor necesidad que tenemos nosotros los seres humanos, los escogidos, que la salvación de Dios. Dios te ama tanto, mi amado. Dios te ama tanto, mi familia,
que Él, mira, Dios no puede amarte a medias. Dios te ama tanto a plenitud que Él dio su vida por ti. Es que tú tienes que entender eso, que Dios es espíritu, Dios es un Dios simple, Dios es espíritu, significa que no tiene partes. Así que tú nunca vayas a cuestionar de verdad, y si lo haces, entiende que el amor de Dios no es por porcentaje. Nada de los atributos de Dios son por porcentaje. Dios ama plenamente como Él odia plenamente. No hay porcentajes. Dios no que va a amarte un día 80% y como pecaste hoy te ama un 10% y está enojado contigo no. El amor de Dios por ti es tan fuerte, tan pleno como el amor del Padre por el Hijo y el amor del Padre por el Espíritu Santo. Así Dios te ama a ti. Pero entonces, si Dios te ha amado así, tanto como para morir a sí mismo, para salvarte, Dios te pide que tu amor por Él también sea leal. Que le seas leal a Él. Ese es todo el asunto de ese texto. Por eso la pregunta que se hace es, ¿cómo es tu amor por Jesús? ¿Acaso tú le amas debidamente? No si le amas, es debidamente. Porque si algo nos enseña, hermanos, esta historia del primer libro de Samuel, es que tu amor por Cristo y mi amor por Cristo tiene que ser, es cierto, tiene que ser afectuoso, muy afectuoso, pero leal. Profundo, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Ese todo es profundo, pero comprometido con la verdad. Leal. Eso implica, hermanos, que si de verdad amamos a Jesús, debemos de rendir todos los días ante sus pies nuestras armas. El traje que nos ponemos aquí para protegernos o para dar apariencia de algo en el mundo. El traje del poder, el traje del dinero, el traje de la satisfacción, el traje de la estabilidad, de la madurez, del reconocimiento, de la popularidad. Quitarnos ese traje y ponerle a los pies a Jesús y decirle, solo tú eres mi Rey. Gobiérname, Jesús. Yo te amo a ti, papito. Yo te amo, Señor. Haz conmigo lo que quieras, lo que quieras. Mi mente es tuya, mi dinero es tuyo, mis habilidades son tuyas, mis dones son tuyos. ¿Qué quieres, Señor? Tú eres mi Rey. Hermanos, amar a Jesús debidamente es vivir constantemente sometiendo nuestro ser, nuestros deseos a su señorío. Es un amor leal, es un amor pactual, en donde hemos pactado someternos nosotros a Él, no Él a nosotros, nosotros a Él, porque Él es el ungido, Él es el Cristo, Él es el Rey y Salvador de nuestras vidas. Y así lo ordenó el Señor incluso. En Juan capítulo 14, 21 dice, Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. No el que sienta amor, no el que me dé la mejor sonrisa, no es el que me dé el mejor abrazo, hasta Judas lo besó. No. El que me ama es el que guarda mis mandamientos, el que reconoce la soberanía que Jesús tiene sobre todos. Así que, hermanos, mi pregunta realmente es, ¿cómo se manifiesta tu amor por Cristo cada día? Y te pido que te hagas la pregunta, ¿cómo es tu amor por Cristo? ¿Es un amor religioso? Me refiero a un amor en donde tú te sientes satisfecho de sentir que amas al Señor, pero que en el día a día no hay obediencia al mandamiento. En donde tú realmente haces lo que tú quieres, sin consultarle a Dios y sin considerar su palabra. Tu amor por el Señor es religioso de tal manera que vienes aquí todos los domingos, pero tienes una vida de libertinaje sexual. Es que lo digo porque hay quienes que dentro de las iglesias, aunque profesan ser cristianos, muestran una gran indiferencia a Jesús, como Saúl lo hizo con David. Indiferencia a Jesús.
Hay quienes vienen a la iglesia pero no le sirven en ningún ministerio al Señor. No quieren. Piensa, ¿cuál ha sido tu excusa en el último año para no involucrarte en un ministerio de la iglesia? ¿El trabajo? ¿El cansancio? ¿El tráfico? Dime tú si Jesús puso una excusa para no salvarte. Hay algunos que muestran su indiferencia en la adoración. En la adoración. La Biblia nos manda a cantarle y no lo cantan. La Biblia nos manda a orar y no oran. La Biblia nos manda a hacer oraciones comunitarias y no lo hacen. Por eso mi pregunta es, no es si amas a Jesús, es cómo lo amas. Deslealmente o lealmente. Así que lo que tienes que preguntarte hoy, hermano, es, ¿hay algún área de tu vida que tú debes de rendir ante Jesús? ¿Hay alguna área de tu vida en la cual ha usurpado el lugar que solo Cristo debe de tener? Y es que, hermano, ¿sabes qué? Si hay algo importante que tú tienes que conocer y entender y memorizar, y si puedes apuntarlo en este momento, es que Dios no quiere de ti un amor perfecto. Dios lo que quiere es un amor leal. Tú y yo no podemos amar perfectamente al Señor. ¿Sabes por qué digo esto? Porque ante lo último que estoy diciendo, por como es una exhortación directa, más de alguno se puede sentir culpable. Porque las exhortaciones son para hacerte pensar, pues se llaman exhortaciones. Pero la gracia nos dice y la gracia me obliga a decirte, para honrar a Cristo y su evangelio, que Dios jamás te va a demandar a ti un amor perfecto, porque no somos perfectos. El único perfecto es Él, amén. Lo que Dios demanda es un amor leal. ¿Qué significa eso? Pactual. Que si vas a pecar, confiesa tu pecado al Señor, levanta la cabeza y siga adelante en la vida cristiana. Que si vas a fallar, levántate, pide perdón al Señor y camina adorando a Cristo. Porque ciertamente vas a pecar, ciertamente vamos a caer, ciertamente va a haber situaciones difíciles en tu vida. Pero recuerda que la obra de Cristo es para tus pecados pasados, pero también presentes y futuros. Porque es una obra perfecta. Si ya eres hijo, eres hijo. Y siempre serás hijo. Amén. Tu filiación a Cristo no está en juego. Tu unión con Cristo no está en juego. Por lo tanto, yo sé que algunos aman al Señor indebidamente, pero lo aman. Pues convierte eso en un amor debido. ¿Cómo? Confesando tus pecados al Señor. Deja tu pecado, hermano. Déjalo a un lado y prosigue a la meta con Cristo. Regresa a Cristo. Ama a Cristo una vez más con todas tus fuerzas. Eso es lealtad. Regresar a Él a tiempo. ¿Sabes? Déjame ilustrarte esto con un gran ejemplo que tenemos en la Biblia. ¿Tú te acuerdas que hubo un momento en el cual Jesús le dijo y le advirtió a Pedro, le dijo, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte, ¿se recuerdan? Y Jesús le dijo, 3 veces me negarás. ¿Qué fue la promesa que le hizo Pedro a Jesús en ese instante? No, yo no lo voy a hacer. Prácticamente Pedro le estaba diciendo lo que tú y yo le decimos cuando nos sentimos así, enamorados, enamoradísimos de Jesús. Yo no te voy a fallar, yo voy a salir adelante, voy a servirte, voy a estar siempre aquí, discipular a mis hijos. Yo siempre, cada noche voy a orar, cada mediodía voy a orar, voy a ayunar una vez por semana. Señor, yo voy a hacer esto, voy a amar a mi esposa de esta manera, voy a amar a mi esposo de esta manera, voy a hacer todo y le prometemos muchísimas cosas. Así fue Pedro. Yo no te voy a fallar, tal vez estos casi circuncisos te van a fallar, pero yo no, Señor. Yo daré mi vida por ti. Y resulta que esa noche, antes que cantara el gallo 3 veces lo negó. Y dice la Biblia que él lloró amargamente. Quiero que sepan que la vida de Pedro nunca volvió a ser igual después de ese evento. Y lo vemos en esto. Que resulta que Jesús resucita, y cuando Él resucita y se enfrenta a Pedro, ¿qué es lo primero que Jesús le dice a Pedro?
Después de ese evento, que lo había negado 3 veces, Jesús no llega con la acusación. Jesús no le restriega en la cara, me fallaste, Pedro. Jesús no le dijo, uy, qué amor más imperfecto tú tienes. Oh, Pedro, qué lengua más mentirosa la tuya. Lengua larga. Me prometiste esto y me fallaste. No llegó así Jesús. No le dijo, mono pasmado, mira lo que hiciste. No fue así. ¿Sabe qué le dijo? Javier, ¿me amas? ¿Qué pregunta más difícil? Súper difícil. Más si viene de Jesús. ¿Y sabes qué ocurrió? Que la palabra que ocupa Jesús es agapeo, ágape. ¿Me amas así? ¿Me amas con el amor más profundo de un ser humano? Y la respuesta de Pedro fue con mucha vergüenza. Le dijo, sí te quiero. Le dice. Ocupó la palabra fileo. Jesús le pregunta segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a decir, yo te quiero. Y ahí Jesús entonces da vuelta al asunto. Y es como que si le dijera, bueno, entonces, ¿me quieres? Y en ese instante viene el punto de quiebre de Pedro. Y ya no le vuelve a decir te quiero. Le dice lo que verdaderamente sentía. Yo te amo, Jesús. Pero ¿sabe por qué Pedro no le pudo decir las 2 primeras veces eso? Usted y yo lo vamos a entender. ¿Cómo Pedro le podía decir a alguien que amaba, que lo amaba, si lo había fallado? Es como que tú hayas adulterado y viene tu esposa o tu esposo y te dice, ¿tú me amas? Tú vas a sentir esa pregunta difícil porque tú dices, en la mente tú dices, yo te amo, pero ¿cómo yo te voy a decir eso si ya te fallé? Señor, ¿cómo te voy a decir que te amo si yo te negué? Yo te prometí no negarte y yo te negué. Si yo te fallo todos los días, te prometí ayunar una vez por semana, orar todo el tiempo, discipular a mis hijos y mira, me he envuelto en el trabajo y no llego a tiempo y llego cansado y no te sirvo, Señor. ¿Cómo te voy a decir que te amo si yo te fallo? Soy débil, Señor. No es perfecto mi amor. ¿Me amas, Javier? Pero, Señor, ¿cómo te voy a decir que te amo? Si al que más amo es al que más le fallo. Entonces me quieres. ¿Ve usted? Y fue el punto de quiebre. Tú sabes, Señor, que yo te amo a ti. Y la respuesta de Jesús fue, apacienta a mis corderos. Pastorea. Pastorea, Javier. Pastorea, Héctor. A las mamás que están aquí, sigue siendo mamá. Pero, Señor, yo te fallo como mamá. Mis hijos dicen que soy una histérica. Yo sé que los trato mal. Yo intento y yo los regaño y me peleo con ellos. Apacienta a mis corderos. Pero, Señor, ¿tú me amas? Tú sabes que yo te amo, Señor. Sé mamá. Sé padre, sé esposo, sé esposa. Porque yo te amo a ti, Pedro. Apaciéntalo. Lo que Jesús estaba enseñándole a Pedro
es que su amor no tiene que ser perfecto. Tiene que ser leal. Que si caíste, confiesa tu pecado, levántate para la gloria de Cristo. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 7. Lo que sea necesario. Levántate, hermano, y glorifica al Señor con tu vida, porque Él te ama a ti. Por eso es que en palabras del primer libro de Samuel, hermano, depón tus armas al Señor. Cuando Jesús le dice a Pedro esto de apacienta mi cordero, lo que le está diciendo es: ríndete a mí, Pedro. Eso es todo lo que pido, ríndete a mí. Depón tus armas, Pedro. Javier, depón tus armas. Esas con las que luchas conmigo, porque no te gustan las decisiones que tomo. Depón tus armas, Javier. Ríndete a mí. Hermanos, por eso es que cuando alguien me pregunta: pastor, ¿cómo recuperar mi primer amor por Jesús? Yo le digo: recupera tu primera impresión de Jesús. Corandeo. Es tan simple como recuperar una vez más la belleza y la hermosura que es el rostro de Jesús. Solo cuando vuelves a ver qué hermoso es Jesús, te vuelves a enamorar de Él. Como hoy, que Dios te está diciendo: te amo, hijo. Pero Señor, ¿tú me amas? Pero Señor, yo peco y mucho. No te estoy preguntando eso, te pregunto: ¿me amas? Tú sabes que sí, Señor. Apacienta. Sé padre, sé esposo, sé jefe. Hermanos, porque Jesús es nuestro Rey y nos ama, amémosle lealmente. Vamos a orar.